Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy hablaremos sobre lo que es la trigonometría. La trigonometría, cuál es su concepto, cómo lo podemos aplicar, desde qué tiempos viene y cómo se ha ido desarrollando la trigonometría. Trigonometría. Vamos a hablar dentro del área de matemática. Yo soy su profesora Elizabeth Machaca Coronel. Para empezar, vamos a hacer una definición de qué es trigonometría. Trigonometría nos dice que es una rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Podemos hablar de cualquier triángulo. Trigonometría, cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos, deriva de los términos griegos trigono, triángulo, y metrón, que significa medida. Podemos observar nuestra gráfica aquí que tenemos en la vida real. En el parque, un resbalín y forma un triángulo rectángulo. Un triángulo que va a ser estudiado por la trigonometría, los lados y sus ángulos. Vamos a hablar ahora un poco de historia de la trigonometría. Hace más de 3000 años los babilonios y los egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para efectuar medidas en la agricultura y para la construcción de sus pirámides. Las razones trigonométricas también son llamadas como funciones trigonométricas. Continuamos con más de la historia. El estudio de la trigonometría pasó después a Grecia, en donde se destaca el matemático y astrónomo griego Hiparco, por haber sido uno de los principales desarrolladores de la trigonometría. Desde Grecia la trigonometría pasó a la India y Arabia, donde era utilizada en la astronomía, y desde Arabia se difundió por Europa, donde se separa de la astronomía para convertirse en una rama independiente que hace parte de la matemática. Vamos a hablar dentro de la trigonometría también de las razones trigonométricas. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Las razones trigonométricas, también llamadas funciones trigonométricas, se dividen en dos: básicas y recíprocas, o primarias y secundarias. Las básicas o primarias son las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, y las secundarias inversas o recíprocas son la secante, cosecante y la cotangente. Vamos a hablar de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son sus razones trigonométricas? Hablamos en un triángulo rectángulo que el lado más grande de ese triángulo va a llamarse ahora hipotenusa, y los demás otros dos lados que sobran, que restan, van a ser llamados catetos. Y estos se van a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo del ángulo del que nosotros estemos hablando. En este caso vamos a trabajar con el ángulo X que tengo acá y vamos a ir escribiendo cada uno de las funciones trigonométricas o razones trigonométricas. La razón trigonométrica seno del ángulo X es igual al cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo, sobre la hipotenusa, que es el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo. La razón trigonométrica coseno del ángulo X es igual al cateto adyacente, que es el cateto vecino al ángulo X, sobre la hipotenusa, que es el lado más grande de nuestro triángulo. La función tangente o razón trigonométrica tangente del ángulo X va a ser igual al cateto opuesto, que es el lado opuesto a nuestro ángulo, sobre el cateto adyacente, que es el lado o cateto vecino al ángulo que tenemos. Hablamos ahora de las recíprocas. La cosecante nos dice que es igual
a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es la inversa de la función seno o razón trigonométrica seno. Luego tenemos a la razón trigonométrica secante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esta es la inversa del coseno. Razón trigonométrica cotangente, que es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y a la vez es la inversa de la razón trigonométrica tangente. Dentro de la trigonometría también podemos hablar sobre el teorema de Pitágoras, un teorema fundamental dentro de la trigonometría para poder hallar la hipotenusa y los catetos de un triángulo. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa o qué es la hipotenusa? Recordemos que es el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo y los otros dos lados se llaman catetos. También vamos a hablar de las aplicaciones que tiene la trigonometría. La trigonometría nos dice que puede ser aplicada en otras ramas de la geometría, como en el caso del estudio de las esferas de la geometría del espacio. También nos dice que posee numerosas aplicaciones en las técnicas de triangulación. Por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Además, podemos mencionar que la trigonometría está presente dentro de lo que es la ingeniería y la arquitectura. ¿Dónde y cómo? En la construcción de edificios, de casas. También podemos aplicarlo dentro de lo que es la medición de distancias, de alturas. Y también puede estar aplicada en la navegación, distancias y alturas, en las construcciones que realizamos en diferentes ciudades, pueblos donde nosotros estemos habitando. Aquí tenemos un problema de aplicación, un problema real. Nos dice el problema calcular la altura A de nuestro árbol, sabiendo que si nos situamos 8 metros de la base del tronco, vemos la parte superior de su copa en un ángulo de 36.87 grados. Aquí hay un ángulo de inclinación desde donde nosotros nos vamos a ubicar. ¿Cuál va a ser la solución? Al pedirnos el problema, calcular la altura, ya nosotros podemos formar un triángulo rectángulo aquí y podemos aplicar las razones trigonométricas. Como la altura A es el cateto opuesto al ángulo, utilizaremos la razón trigonométrica seno, que va a ser igual a la altura del árbol sobre la hipotenusa, que es igual a decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. A partir de esta razón trigonométrica realizamos un despeje de la altura del árbol, ya que esa es nuestra incógnita, queremos calcular la altura. La altura es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo alfa. Pero antes de resolver necesitamos calcular la hipotenusa del triángulo. Utilizamos entonces la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a sustituir los datos. Tenemos coseno 36.87 grados igual a 8 dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es nuestra incógnita, despejamos y tenemos hipotenusa igual a 8 dividido entre el coseno de 36.87 grados. Realizamos operaciones algebraicas y llegamos a la solución, que es la hipotenusa igual a 10.01 metros. Ahora, una vez que tenemos la hipotenusa, vamos a calcular ahora sí la altura de nuestro arbolito. La
Ahí está nuestro arbolito, lo recordamos nuevamente y calculamos. Agarramos la ecuación ya despejada anteriormente, reemplazamos datos, realizamos operaciones algebraicas y obtenemos la altura del árbol que había sido de 6.006 metros. Por último, les dejo ahora un pequeño link y quiero que ustedes descubran de qué se trata. Ahí está nuestro link y también les doy un pequeño desafío. Vamos a calcular la altura a la que está este huevo a una distancia que va a formar, aquí pone personaje bien conocido, ¿no? Que es Shrek. También podemos ver en esta gráfica que la trigonometría también está presente en el día a día cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una torta. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.